Bien, amados, hoy con la ayuda del Señor yo quiero continuar hablando de los reyes de Judá. El domingo pasado estuvimos hablando ya de uno, hoy vamos a hablar de otro, y dijimos la importancia de conocer la historia. El pueblo que no conoce la historia, su historia, va a volver a repetir los errores del pasado. Cuando aprendemos la historia, nosotros podemos tener un mejor futuro. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Y hoy, con la ayuda del Señor, yo quiero compartir con todos ustedes el reinado de Asa, rey de Judá. Eso quiero compartir con todos ustedes. Asa fue el tercer rey de Judá. Y Asa era hijo de Abías y comenzó bien, pero terminó mal. Gobernó 41 años, de 1910 al 869 antes de Cristo. Era hijo de Abías, usted lo encuentra en primer libro de Crónicas, capítulo 3, versos 10. Entonces, vamos a ver el primer libro de Reyes, capítulo 15, vamos a leer los versos del 10 al 13. Y vemos que dice: y reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Entonces, el nombre de su madre nos revela una poderosa verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Maaca significa depresión. Su madre era una mujer deprimida. Y las personas deprimidas muchas veces afectan a las personas que están alrededor por múltiples cosas que no vamos a entrar en detalles. Esto es un espíritu que opera y nunca anda solo. El espíritu de depresión siempre opera con el espíritu de homicidio, suicidio. Cualquiera de estos dos espíritus operan en esta persona. Entonces vamos a ver algo. Veamos cómo comenzó Asa. Primer libro de Reyes 15:11 dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. No era que David era su padre, sino que era descendiente de David y por eso le llamaba padre de David. Entonces, porque su padre vimos cómo se llamaba, Abías. Él quitó la sodomía y la idolatría del pueblo de Israel. Mire qué bien comenzó. Primer libro de Reyes 15:12 dice lo siguiente: porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Entonces él quitó la idolatría de Roboam, de Abías, que habían metido la sodomía y habían metido la idolatría al pueblo, trayéndole maldición, castigo, juicio y condenación. Pero él la quita. Miren qué bien comenzó. Excelente. Prohibió la idolatría de su madre. Tremendo eso, porque hay gente que, como es su madre, le celebra todas las cosas a su mamá. Y claro, tenemos que honrar a nuestros padres y nuestra madre, pero no apoyar, ni defender, ni copiar lo que haga una madre o un padre incorrecto. No, si está mal, está mal. Primer libro de Reyes 15:13. Pero antes de leer
primer libro de Reyes, capítulo 15, versos 13. Yo quiero, hermanos, para que ustedes vean que yo me esfuerzo, hermanos, de lo que yo enseño, yo lo cumplirlo. Muchas cosas no las hago porque no soy perfecto, pero muchas cosas las cumplo. En el caso de apoyar cosas malas de un padre o una madre, yo le voy a contar una anécdota de mi madre. Hace poquito, hace cuestiones de días, nosotros estuvimos, queríamos hacer algo y le estaba contando y le conté un inconveniente con un cristiano. Me dice, por eso que yo no creo en cristianos y nunca seré cristiana. Porque mi mamá, yo no le voy a decir nada. Never in the life. Y le dije, mire, nunca vuelva a decir eso. Porque si usted no se convierte, usted se va a perder en el lago de fuego. Y si usted supiera lo que es eso, no lo dijera. Y hoy se convirtiera al Señor. Y miren que nunca le falto el respeto ni a mi madre ni a mi padre. Pero si mis padres dicen algo incorrecto, yo, hermano, no me tiembla el pulso para decirle, está mal. Está mal. Después me quiso decir, no, el único cristiano que yo creo en ti. Digo yo, no, le dije, como ella es empresaria, yo le dije, ¿hay empresarios ladrones y serios? Sí. ¿Hay políticos ladrones y serios, aunque sean pocos los serios? Sí. Y en esto, y le puse varios ejemplos, eso pasa con los cristianos también. Deje de estar viendo cristianos y ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque, hermano, miren, y mi papá, oiga la joya de mi padre. Un día estoy con él en New Jersey y me dice, no, porque yo nunca he llegado tarde a mi trabajo, nunca he llegado tarde, nunca he faltado. A mí todos los biles es las facturas, los pagos, todo, yo lo pago antes que se venza. Los impuestos, yo lo pago antes que se venza. Y nadie me puede decir que yo lo engañé o esto y lo otro. Soy una persona correcta. Lo único es que me gustan las mujeres. Y yo le dije, mire, por eso solamente usted se pierde. Porque en el cielo nadie entra de que porque yo me porté bien o porque yo hice esto. Porque entonces el cielo estaría lleno de orgullosos. Por esa cosita que usted dice que no es nada, por eso se pierde. Usted tiene que arrepentirse, convertirse para ser salvo. Porque tampoco porque mi abuela fue cristiana, eso no es que todo el mundo hereda la salvación. La salvación es personal. Eso le conté un ejemplo de mi padre y de mi madre. Asa hizo lo correcto. También privó a su madre Maca de ser reina madre. Oiga, le digo, no, usted no va a ser reina madre, usted es idólatra. Le prohibió ser reina madre porque había hecho ídolos de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Eso es una persona actuar correctamente, aunque sea su madre y aunque sea su padre. Porque hay muchos hijos que tienden a idolatrar al padre o a la madre y se ciegan de las cosas malas. Y otros la copian. Pero lo interesante es que quemó los ídolos junto al torrente de Cedrón. ¿Qué significa Cedrón? Bueno, pues Cedrón significa un lugar de oscuridad, un lugar oscuro. Mire dónde lo quemó, en un lugar oscuro, porque la idolatría precisamente viene del reino de las tinieblas. Pero adoraba ídolos de acera. ¿Quién es acera? Acera no es con cera, no. Acera
es también conocida como Astaret. Y muchos nombres tiene en la historia, porque al cambiarse el lenguaje de las naciones, al cambiar el lenguaje, el idioma, entonces cambian los nombres de esa deidad, que es la misma, pero que en diferentes naciones se llama de diferentes formas. Entonces, Acera, o Astaré, o Semirami, como usted le quiera llamar, es la diosa fenicia del amor. Pero también significa árbol para acera. Pero él dice que el árbol era un ritual. El árbol era un ritual. Y el árbol era un ciprés. Qué nombre más lindo de un árbol. Ciprés. Hasta canciones hay que se llaman así. No me las sé. Pero la he escuchado, Luz. Entonces, oigan, el árbol que se adoraba era un ritual. Era el árbol de Acera o Astaret. Y era un ciprés. ¿Ustedes quieren ver el ciprés? ¿O no se lo enseño? ¿Cuántos quieren ver el ciprés? Levanten la mano los que quieren ver el ciprés. Entonces ahí se adoraba, porque ese era el árbol de Acera. Y usted verá, si comparto esos reyes, va a ver que hay varios reyes que adoraban debajo de un árbol frondoso. ¿Cuántos hacen esto todos los diciembre? No levanten la mano. Esto es adoración, no al niño Jesús, porque el niño Jesús se hizo grande. Ya no es niño, hace años que dejó de ser niño. Y si sigue niño, entonces estaría atrofiado su naturaleza. Y él fue perfecto. Entonces, ahí se adora a Acera. Ningún Jesús. Y ningún natalicio del Señor, porque el Señor no nació en diciembre. Y ya vimos el por qué no nació en diciembre en enseñanzas pasadas. Cuando se hace eso, se adora a Acera, a Astaret, a Semiramis y a un montón de entidades femeninas que usted la ve en la historia cargando un niño. En español ya ustedes saben quién es la que carga un niño. ¿Cómo se le llama en español a esa que carga un niño, que a través de la historia cambia el nombre porque cambia los idiomas? Pero eso pasó con Asa. Pero hizo a medias algo. Pero lo hizo a medias. Y esto es lo que vamos a ver en primer libro de Reyes 15, del 14 al 15. Dice: sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Entonces él tuvo el corazón perfecto para Dios toda su vida, pero dejó un punto de contacto. Ustedes se recuerdan lo que me sucedió a mí al inicio, lo conté el domingo pasado, porque hubo un punto de contacto, porque Asa es el padre de Josafat y Josafat cometió el mismo error, punto de contactos. Y hay gente que, hermano, que tiene una foto de un novio o un regalito que le hizo una novia hace 500 años antes de Cristo y lo tiene ahí. O tiene los CD de José José, de que se o qué, de Toño, y lo tiene ahí. Punto de contacto, que esos puntos de contacto en el mundo espiritual te van a hacer daño tarde o temprano.
Por eso en Hechos usted encuentra, creo en el capítulo 19, que quemaron todos los libros de hechicería para romper con los puntos de contacto. Si usted deja un punto de contacto en su casa, ese punto de contacto va a ser un imán que lo va a traer de nuevo a eso. Y por eso hay muchísimos hermanos que no avanzan. Compran carísimo un viejo gordo con las orejas que le llegan al cuello. Barrigón. O un elefante. Y lo ponen de espalda porque así es que da la suerte. O tienen un jarrón, un que sé yo qué, de la dinastía Ming. La dinastía que sé yo qué, carísimo. Cultura de Oriente. Eso no es nada. No, esos son puntos de contacto. Esos son puntos de contacto en el mundo espiritual que le hacen daño. Y eso la hermana Ileana tenía en su casa una mesa que en las patas tenía el rostro de un faraón. Y ella peleaba constantemente con su madre y su hija. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué tanto pleito en esta casa? Y ustedes saben Ileana quién es, una mujer de Dios, tremenda. Hasta que un día ella dijo, espérate, vamos a reunir un grupo y vamos a llevar al grupo a la casa a orar. Y llevó al grupo a orar. Y estaban orando los hermanos ahí. Y el Señor les reveló a uno lo que está trayendo los pleitos, las rencillas, las contiendas de esta casa, es esa mesa que tiene, miren el rostro que tiene de un faraón en las patas de la mesa. Y dice ella, y caro que me costó. No recuerdo ahora bien si dijo que lo iba a vender para no perder el dinero. Y le dijo el hermano, no lo puede vender porque le está endosando el problema a otra gente. Era de caoba. Bueno, mire ahí que Jesse me es testigo. ¿Y qué hizo? Se rompió. No, yo lo voy a vender para yo deshacerme de eso. Pero tú le estás endosando el problema a otra gente. Lo que hay es que eliminarlo, romperlo, quemarlo. Y ella lo rompió. Se deshizo de la mesa. ¿Usted sabe qué pasó después? Se acabó el problema con su mamá, se acabó el problema con su hija. Su mamá partió con el Señor, gracias a Dios, en armonía con su hija. Porque lo que el punto de contacto que había que traía los pleitos se deshizo. Y era una mesa. Y a mí era una espada. Y con lo mío era una espada. Que yo tenía un dragón, porque era maestro de artes marciales. Entonces los puntos de contacto, aunque se vean algo trivial, en el mundo espiritual no son triviales. Son puntos de contacto. Hay una foto de mi primer novio. Un regalito, esa cadena me la regaló mi novia y está casado con otra. Pero vamos a seguir aprendiendo de Asa. Miren lo que hizo el rey Asa. Primer libro de Reyes 15:15 dice, también metió a la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Metió a la casa del Señor, al templo, lo que su padre había dedicado a dioses ajenos. Eso es meter el anatema a la casa del Señor, al templo. Entonces, imagínense eso, otro punto de contacto. Pero no solamente no lo debemos de meter a la casa del Señor, sino tampoco entrarlo a su casa.
Porque yo recuerdo otro caso también de una persona que compró un viejito. Un viejito, hermanos, lo compró en la frontera. Una escultura de madera que vino de Haití. Y el viejito estaba tirado en el suelo pidiendo, así como mendigo. Y desde que llegó ese viejito a la casa, cayó una pobreza y una miseria que no se daba pie con bola. Por más que se ganaba, por más que trabajaran, por más que se esforzaran, no había dinero. Hasta que el Señor reveló que era el viejito. Se quemó el viejito y las cosas comenzaron a cambiar, a fluir la economía y a crecer la economía, las finanzas, porque había un punto de contacto. Y le puedo hablar de un montón, pero se lo voy a dejar ahí. Roboam, su abuelo, hizo becerro de oro. Lo dedicó al buey Apis, que era un dios egipcio de los muchos. Usted lo encuentra en 2 de Crónicas 13, del 8 al 9. Expulsó a los sacerdotes. Pero también vemos que Abías, su padre, tomó el oro y la plata del templo de Dios y se la dio al rey de Siria. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versos del 18 al 19. Entonces, lo que hizo el padre, el abuelo, el padre, él lo repite. Porque lo que no superó sus padres, los pecados que usted no supera, usted se lo deja como herencia a sus hijos. Por eso es importante nosotros cambiar. Si nosotros no cambiamos todas las mañas, le estamos dejando esa deuda espiritual a nuestros hijos. Y eso lo vemos, hermanos. Esa deuda espiritual, yo se la hablé, hermano, desde la tatarabuela de David, que era Rat la ramera, problema sexual. Y el problema sexual anduvo, mire, lejos llegó. Entonces, cuando usted no, que yo tengo el carácter así efervescente, ese problema espiritual, usted se lo está endosando a su hijo, a su hija. Y si su hijo o su hija no lo resuelve, también se lo endosa a su nieto. Y va de generación en generación, porque los problemas espirituales nosotros tenemos que resolverlos nosotros para no dejarle herencias negativas a nuestros hijos. Y le estaba enseñando a Cris, ahorita que tengo ahí una hoja de todas deudas espirituales de los padres, porque dije que esta enseñanza es un rey de lo que voy a compartir en la universidad. Y se lo estaba diciendo a Cris, mira los reyes que hicieron esto, esto y esto, y mira lo que hicieron esto. Y le hice grupo. El Señor me mostró a casillas de pecado que lo cometieron las siguientes generaciones. Deudas espirituales, problemas espirituales no resueltos, que usted se lo endosa a sus hijos. Y si usted quiere a sus hijos, cambie. Y si usted ama a sus hijos realmente y a sus nietos, cambie para que ellos no hereden esa deuda. ¿Eso no es así? Que no es así. ¿Por qué estamos pagando nosotros la deuda del pecado de Adán? Que hace ya casi 6,000 años. ¿Y por qué usted está pagando la gasolina cara? Cuando un problema que lo hizo Jorge Blanco en su gobierno. ¿Y por qué ahora nosotros vamos a tener que pagar más impuestos y más cosas? Porque los presidentes pasados que se endeudaron, nosotros heredamos todo eso y usted fue que cogió el préstamo. Pero nosotros lo vamos a pagar porque Él está en autoridad.
Y todo lo que hicieron ellos, imagínense lo que hizo el otro, el dañino, que todo eso lo vamos ahora, no somos nosotros que nos vamos a estar dañados. Estoy esperando, como las moscas así, que la agarre Miriam y le dé un conciertico Jenny Berenice o Wilson Camacho. Porque las deudas y los errores y las conductas erradas de los antepasados, si no se resolvieron, nosotros la heredamos. Hizo alianza equivocada, como su padre. Y el hijo también lo cometió, porque Josafat es hijo de Asa. Y Asa se convirtió en un profesional porque hizo muchas alianzas equivocadas. Primer libro de Reyes 15:19. Hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Entonces, ¿qué está diciendo él? Vamos a hacer una alianza como la hizo mi padre, yo la voy a hacer. Y el hijo, Josafat, también la hizo. Miren cómo una mala maña pasó del padre al hijo y al nieto. Y si seguimos, y cuando usted vea el estudio de los reyes, usted va a ver que eso se prolonga porque no se resolvió. Los pecados los pagan nuestros hijos. Por eso que dice el profeta, no recuerdo, mira a ver quién me ayuda, y Camilita, que ese es mi asistente. Dice que las uvas, Cría, ayúdame también. Las uvas que se comen los padres le dan de entera a los hijos, pero le pasa algo a los padres. Eso es profético. Las uvas agrias que se comen los padres le da de entera a los hijos. Así es. Gracias, mi amor, y gracias, Cris. Ezequiel 18. Cris, venga, pégate el micrófono y lee el verso ahí. Ezequiel 18, versículo 2. ¿Qué quieres decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen las denteras? ¿El verso cuál es? Ezequiel 18:2. Ezequiel 18:2. Y Jeremías 31:29. No, mi vida es mía, yo hago lo que quiera con ella. A lo que tú dices que amas, le estás haciendo un daño con tu conducta. Jeremías, Jessy, quiere hermana doña Carla. Jeremías 31:29. Para que usted vea, hermanos, que esto no es un invento ni hablado por los pelos. Asa hizo alianza con Hadán, rey de Siria. Primer libro de Reyes 15, del 16 al 22. Segundo libro de Crónicas 16, del 1 al 10. Y vean los versos 20 y 21. Asa libertó a su pueblo. Oiga, él estaba mezclado ahí. Había una mezcla en su corazón. Asa libertó a su pueblo. Gloria a Dios, algo bueno. Primer libro de Reyes 15, 22. Dice: entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, a todos. Y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello en Geba de Benjamín y a Mizpa. Estas piedras que la usó un dios malvado, pagano, idólatra, Baasa, rey de Israel, rey del reino del norte, que quedaba en Israel, con asiento en Samaria.
vas a coger algo de un malvado, y con eso que le quita al malvado, entonces él edifica en Geba y en Benjamín y en Mizpa. Primer libro de Reyes 15, 17. Las platas y las maderas que lo tenían presos a ellos, porque con esas maderas y esas piedras, el rey Baasa de Israel tenía preso a Judá. Lo tenía preso. No podían salir ni entrar. Y él quita las piedras, quita la madera, y con esos materiales que provocó cautiverio, presos, cohibidos de su libertad al pueblo, él la coge para hacer otra cosa en su territorio. Hermanos, esto nos da también una enseñanza. Las cosas que se cogen para mal, para hacer el mal, la maldad, no la coja usted para hacer el bien. Porque usted no sabe si la dedicaron. En el mundo espiritual. Y eso le trae maldición, pobreza, miseria. Porque todo lo que es idolatría, Dios es falso, trae miseria, violencia, maldad. Y puede observar la historia, y puede observar la Biblia, y puede observar lo que sea, y es así. Eso es algo sin duda. Asa confió en el rey de Siria, porque el rey de Siria tenía un buen ejército. Como el rey de Siria era poderoso, y más los soldados de él, esto es un cachú. Aquí ganamos seguro. Segunda de Crónicas 16:7 dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y aquí cometió él un error. Calculó: el rey de Siria tiene poder, un poderoso ejército, yo tengo el mío, nosotros nos unimos, hay una alianza y nosotros vencemos. Lo calculó con el raciocinio, lo calculó humanamente, pero ¿dónde dejó a Dios fuera de la ecuación? Se apoyó de: no, yo tengo un amigo que tiene dinero y él me va a ayudar a resolver. Yo tengo una amiga que es doctora, me va a ayudar. Yo tengo un amigo que es ingeniero, me va a ayudar. Yo tengo un amigo que es político, me va a ayudar. Tú estás confiando en un hombre y no estás confiando en Dios. Eso es un error y a Dios le desagrada. Mire lo que le dijo el profeta. Mire lo que le dijo el profeta a Hanani. Lo amonestó al rey. ¿Y qué hizo el rey? El rey dijo: sí, es verdad, me arrepiento, hice lo malo, yo no debí de apoyarme en hombres, sino mi confianza está en Dios. Dios es que mueve a un hombre para que me ayude, me bendiga, me abra puertas, pero yo no confío en ese hombre, porque los hombres son muy cambiantes. Miren lo que dice el verso siguiente. Segundo de Crónicas 16:10 dice: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Se arrepintió, reconoció que el vidente, que es el profeta, se le llamaba vidente a los profetas, porque podían ver el futuro.
Digo, sí es verdad, hombre de Dios, siervo de Dios o profeta de Dios, usted tiene razón. Padre, perdóname, Señor, voy a confiar en ti y nunca más en un hombre. No hizo eso. Como él era un rey, como tenía poder político, militar, económico, y yo me voy a juntar con otro también poderoso como yo, lo venzo. Pues a Dios no le gustó. Y mucho más ahora que en vez de recibir la reprensión, se enoja, porque fue a la joya de Jehová que se lo dijeron. Porque hay gente que se pone guapa cuando viene una amonestación. Se ponen guapitos, paran la boquita y hasta se van de la iglesia. Y no saben que cuando pasa eso, acarrean más castigo y más condenación para ellos. Porque en vez de recibir la disciplina con humildad, con mansedumbre, lo que hace es que se llenan de ira, se encolerizó, trancó al profeta. Pero él comenzó muy bien, pero terminó mal. Primer libro de Reyes 15, del 23 al 24 dice: los demás hechos de Asa y todo su período y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. ¿Y qué significa que enfermó de los pies? No, pero eso no es en lo natural, en lo espiritual. Él, al enfermarse los pies, es que no anduvo correctamente como lo anduvo al principio. No anduvo como al principio, se desvió y muere Asa. Primer libro de Reyes 15, 24. Y murió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Entonces vamos a ver, hermanos, las lecciones que aprendemos, que podemos aprender de Asa. Porque esto no es hablar de historia, esto es algo práctico para nosotros ponerlo por obra, ponerlo en práctica, para no cometer los errores de él y hacer lo que él hizo bien. Hizo lo recto delante de Dios como su padre David. Qué bueno, qué chévere que haya comenzado a hacer todo eso de forma correcta. Pero luego quitó la idolatría del pueblo de Judá. Qué bien que hizo lo correcto. Quitó la sodomía. Qué bueno que haya quitado la sodomía. Hizo lo correcto. Prohibió la idolatría de su madre, hizo lo correcto, porque dice Salomón que el corazón del sabio no está en el lado izquierdo, sino en el lado derecho. Y eso es lo que significa, porque Salomón sí sabía que el corazón estaba en el lado izquierdo inclinadamente, un poco inclinado al centro. Él sabía ese detalle, era un hombre inteligente, sabio. Lo que él quiere decir con esto en Eclesiastés, que el corazón del sabio está en su lado derecho, es que no se deja mover por los sentimientos, sino por la razón. Razona, entiende, procesa y luego actúa. No emocionalmente, porque no estamos llamados a ser almáticos, sino espirituales. Entonces vamos a ver algo más. Las cosas buenas que cometió este rey Asa, rey de Judá. Dejó libre a Judá cuando le quitó las piedras y las maderas que lo tenía acorralado, en que nadie podía salir de Judá, ni entrar ni salir, presos ahí, presos en un territorio, una cárcel grande, pero preso. Pues lo libertó, gloria a Dios. Pero no quitó los lugares altos.
En los lugares altos se hacía idolatría. Hermanos, y eso es también aquí. No crea que eso es en Judá. Usted sabía que la mayoría, para no decir todos y no entrar en una palabra absoluta, todos los presidentes de República Dominicana han subido al Pico Duarte a hacer brujería, para así ellos poder recibir el poder y seguir gobernando. ¿Por qué el Pico Duarte? Porque es el lugar más alto. Eso lo hacían en Israel. Adoraban en el Pico Duarte. Y no le voy a decir los presidentes que lo hacían, que sí me lo sé, porque eso salió a la luz pública. Muchos de sus aliados, gente cercana, dijeron fulano subía. Y como ya estaba medio mayorcito, en helicóptero ahí. Y hacían pacto para poder seguir gobernando. ¿Pacto con Dios? No. Satanás le dijo a Jesús, si tú postrado me adoras, todos los reinos de la tierra yo te daré, porque a mí me ha sido dado. Dedicó lo mismo de su padre a entidades. Hizo el mismo pecado de su padre. Hizo alianzas equivocadas. Él, su padre, pero también lo hizo su hijo, porque los problemas, los errores, los pecados espirituales, usted se lo endosa a sus hijos. Confió en el hombre y no en Dios, por eso le fue mal. Vino la amonestación del profeta de parte de Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, no en que mi primo tiene, no que yo soy amigo de fulano. Yo tuve 3 jefes de la policía amigos, de bonche, de chercha, de todo. Y yo nunca fui a su despacho, a su jefatura, a buscar algo. Con excepción de uno, y fue que fui para que ayudara a un cabo que lo hagan sargento, que no fue para mí. Cuando mi esposa y yo fuimos a la casa de uno de ellos, ahí está mi esposa, me dijo, es que tú nunca me llamaste, tú nunca viniste, te perdiste de todo. Pregúntele a Jesse. Y le puedo enseñar la foto montado en la jipeta de él, lo que yo tenía en la mano, que no era una Biblia. Me tiré una foto con una metralleta. La vi ahí y como fui militar, digo, espérate, déjame tirarme una foto para Jesse. Y Jesse me hizo el coro. Padre, la mujer que me diste. No, hermano, lo que pasa es que, imagínense, Jesse y yo solo allá atrás, él adelante, un tío mío adelante, y Jesse y yo solito, y esa cosita ahí, y él me dice, cógela de ahí y quítamela de ahí, ponla para atrás para que esté más cómodo. Entonces, yo la cogí para quitarla para que estemos más cómodos. Y entonces cuando la estaba moviendo le dije, Jesse, coge el celular y... Apresó a un profeta de Dios. Oiga, a un ungido le puso la mano.
Oprimió a algunos del pueblo. A Dios no le gusta la opresión. A Dios no le gusta la opresión cuando usted está en un lugar de autoridad. Porque el único que oprime es el diablo. El único que... y en la tierra, por eso que el faraón es figura de Satanás. Porque oprimía. No solamente a su pueblo, sino también a cualquiera. Dios no le gusta que el ser humano oprima al otro, que lo trate mal, que lo maltrate, que lo pisotee, que lo humille, que lo ofenda. Dios quiere que nosotros tratemos bien a los demás. Porque cuando usted trata bien a otra gente, usted está reflejando la naturaleza de Dios en su vida hacia esa otra persona. Pero cuando usted lo maltrata y lo pisotea, usted le está mostrando la naturaleza del diablo a otra persona. No, porque Dios no actúa así. Todo lo de Dios es voluntariamente. Y cuando usted ve un pastor que está obligando a hacer algo, salga corriendo de esa iglesia, porque esa iglesia está bajo la esfera del diablo, que es el que obliga, empuja y forza a la gente a hacer lo malo. En Dios es si tú quieres. Pero también tú le enseñas la consecuencia si hace lo malo. Pero es si tú quieres. En todas las cosas. Es si tú quieres. No es obligado. Enfermaron sus pies. Los pies nos hablan del caminar. Por eso que dice las Escrituras, qué hermosos son los pies que anuncian el evangelio de la paz. Porque en los pies nos hablan del hacer, porque con los pies caminamos. Nuestro andar, porque con los pies nosotros caminamos. Eso habla de nuestro andar, si es bueno, si es malo. Se enfermaron sus pies porque se dañó su caminar, su testimonio lo dañó. Y las manos simbolizan lo que usted hace, si es bueno o es malo. Entonces, hermanos, miren, ahí terminamos con lo que podemos aprender de la vida de el rey Asa, rey de Judá. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, usted dirá, eso pasó hace muchos años. Eso no tiene nada conmigo, yo no tengo, sí tiene. Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo, todo se recicla. Salomón dijo, lo que es, ya fue. Entonces, si ya fue, yo voy a aprender de la historia para no repetir los mismos errores. Y usted se pone a ver paralelos en la historia, que lo único que cambia es la nación, el personaje, pero luego todo lo otro es igual. Lo único que cambia son los personajes y los lugares, pero la acción, el fondo es el mismo. Por eso es que dice el refrán, el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Tiende a repetirla. Y nosotros no podemos repetir lo malo que lo haya hecho quien sea que lo haya hecho. Nosotros tenemos que copiar lo bueno y desechar lo malo. Nosotros tenemos que imitar lo bueno que hace otro, pero ese otro tiene que hacer lo bueno que hizo Cristo. Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. No imitar a personas porque sean familiares y porque yo crecí con ellos. Y yo hago eso porque yo nací con ellos, o son mis amigos de infancia. Y yo no los dejo porque son amigos, son hermanos, son familia, son primos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice un refrán, el que anda con cojo, al año cojea.
La Biblia lo dice más bonito, dice que el que anda con sabios, sabio será. Porque vimos el domingo pasado que usted puede ser una persona correcta, pero si usted se junta con una persona incorrecta, moralmente reprobada, tarde o temprano, y más temprano que tarde, usted va a comenzar a copiar e imitar y practicar eso que hace esa persona. No. Yo ando con él, pero él hace eso y yo no. Mentira. Usted quiere gaguear, júntese con un gago. Y usted no es gago, pero júntese con un gago para que usted vea que a los pocos meses ya está diciendo que no sé. Y yo te bendigo, iglesia, para que aprendamos del pasado para tener un futuro brillante. Yo te bendigo, iglesia, para que veamos todo lo malo del pasado, para que usted no lo haga, para que usted solamente imite, copie solo lo bueno, solo lo que alabe, glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a usted lo santifique. Y usted verá que su vida va a prosperar, porque su vida no depende de ningún hombre por influencia que tenga. Su vida depende del que lo sustenta, y el que sustenta todas las cosas, dice Colosenses, que es Dios. Dios es el que hace a la persona, lo pone en lugares de eminencia o le da recursos. No es sus capacidades y habilidades. Deuteronomio dice que Dios da las riquezas. Y por eso usted ve a personas que no estudiaron y tienen dinero, y otros que tienen 3 y 4 profesiones y son pobres. Eso no tiene que ver de que yo tengo 3 profesiones. Hay muchísimos conchando. Hay muchísimos empleados por ahí que no en sus profesiones. Mas, sin embargo, uno que llegó a 5º, 6º, 4º curso de la primaria, que con dificultad escribe, ahí te lo ve próspero. Usted lo ve abundante, porque Dios le dio riquezas con un propósito, no es por sus capacidades. Dios da las cosas conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y usted ve personas también preparadas que no están en lugares de eminencia. Más, sin embargo, personas, hermanos, nosotros hemos tenido 2 personas como presidente y no son personas preparadas, son personas que no tuvieron capacidades y llegaron ahí porque Dios es el que quita y pone reyes. Yo te bendigo para que la gracia del Señor esté sobre tu vida, para que la unción del Santo sea derramada sobre tu cabeza y tú recibas las habilidades y las capacidades que solamente Dios puede dar, y que lo que tú recibas sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.